Una homotesia es una proyección que puede ser en su misma dirección o en una dirección inversa. De las homotesias debemos de manejar su concepto, que es la transformación o proyección de la misma figura, que nos da una figura igual pero con dimensiones diferentes. ¿Qué debemos de saber? Bien, que las nuevas distancias, por ejemplo desde OQ vamos a tener una distancia OQ'. Esa nueva distancia OQ' la encontramos utilizando este factor, donde dice que esa distancia se encuentra multiplicando la constante por la distancia original, donde la distancia desde el punto O a los nuevos puntos se encuentra multiplicando la distancia real por el valor de la constante K. También debemos manejar los elementos homólogos. Por ejemplo, el ángulo Q es homólogo con el ángulo Q', el R con el R', el S con el S' y el P con el P'. También los segmentos homólogos, por ejemplo, el SP es homólogo con el SP', el RS es homólogo con el RS', el QR es homólogo con el QR', y el QP es homólogo con el QP'. Hay dos tipos de homotesias. Una homotesia es directa cuando el valor K es positivo. Si el valor K está entre 0 y 1, la imagen que se forma, como nos da la línea punteada, es de menor tamaño. Si la K es igual a 1, la figura conserva su tamaño original. Y si la K es mayor que 1, la figura aumenta proporcionalmente. Resolvamos ahora un ejemplo. Vamos a construir una homotesia de centro O, y la razón es K igual a 2. Quiere decir que el tamaño de esta figura va a ser del doble. Para esto vamos a encontrar primero las distancias originales con el único instrumento que vamos a utilizar, que es la regla. Por ejemplo, la distancia original de O a A es 4,7. 4,7. La distancia de O a A' es igual a la constante K por OA, o sea 2 por 4,7, que nos da 9,4. Vamos a trazar esa distancia de 9,4 desde el centro del origen. Y ahí estaría ubicado el punto A'. Movemos ahora la regla y vamos a encontrar el punto que hay, la distancia que hay desde el centro O hasta el punto C, y eso es igual a 5,6 aproximadamente. 2 por 5,6 es igual a 11,2. O sea que vamos a trazar desde el origen una longitud de 11,2 centímetros. Y así encontraríamos el punto C'. Seguimos ahora y medimos la distancia que hay desde O hasta B. La distancia que hay desde O hasta B es aproximadamente 4. Como la distancia que hay de O a B es 4, 2 por 4 nos da 8. O sea que desde el centro vamos a trazar una longitud de 8 centímetros. Continuamos la medida que ya tenemos y así encontramos el punto B. Luego unimos esos tres puntos y ya tendríamos nuestra figura homotética. Unimos esos tres puntos
utilizando nuestra regla, y así tendríamos la figura homotética final. Las dimensiones que tenga la figura en su perímetro, eso a nosotros no nos da mayor información, porque lo que nos interesa es sacar la distancia a los puntos prima de nuestra figura homotética. Y así tendríamos nuestra figura final, el triángulo ABC', que tiene esta dimensión, que es el doble del tamaño del triángulo ABC original. Continuemos. Una homotesia es inversa cuando su constante de proporcionalidad es negativa. Si el valor de la constante está entre 0 y 1, la imagen es de menor tamaño. Si vale menos 1, es de igual tamaño, y si es menor a menos 1, es de mayor tamaño. Resolvamos ahora un ejemplo de una homotesia inversa. Tenemos la construcción de una homotesia de razón menos 3/4 para dicho polígono. En este caso, la imagen que se nos va a formar al construir esta figura homotética va a ser una imagen que estará invertida. Y vean que la imagen será de menor tamaño porque la constante K está entre 0 y menos 1. El primer proceso es encontrar la medida de O hasta E. La medida original de O hasta E es de 3,3. Ahora ese valor lo multiplicamos por la constante, que nos da menos 2,47. En la misma dirección trazamos esa longitud, que es la longitud que hay en este caso desde O hasta 7. ¿Cómo lo podemos denotar acá? De O hasta E hay menos 2,47. Después haríamos la medición de O hasta F. Cuando hacemos la medición de O hasta F encontramos la medida 6,9. Lo multiplicamos por la constante, trazamos esa longitud en la misma dirección y esa longitud es de aproximadamente 5,1. Después que ya hemos tomado la medida desde O hasta F, ahora que ya tenemos estas dos medidas, encontramos la medida de O a G, es aproximadamente 4,1. Al multiplicarlo por la constante encontramos que es igual a 3,07, o sea 3 aproximadamente. Y tendríamos la distancia de O a H, que la distancia de O a H original es 3,8, pero cuando la multiplicamos por 3/4 se reduce a 2,85, que serían las dimensiones de esta línea que tenemos acá. O sea que en la homotesia inversa los datos originales, como podemos ver ahora, se reducen. En la primera el original era 3,3 y ahora quedó en 2,47. ¿Por qué se redujo? Porque la constante K está entre 0 y menos 1. En la homotesia inversa, la figura que se crea queda invertida
y en este caso es de menor tamaño, pero también puede ser de mayor tamaño si el valor de la constante K es menor que -1. Ahora realizaremos una pequeña evaluación. ¿Qué tipo de homotesia representa la imagen? Como podemos ver, es inversa. ¿Por qué? Porque la imagen que se muestra está invertida. Segundo ejemplo. ¿Qué tipo de homotesia representa la imagen? Es directa. ¿Por qué razón? Porque la imagen está proyectada en la misma dirección que la imagen real. Tercer y último ejemplo. Tenemos tres casos de figuras homotéticas. A la primera le hemos llamado figuras homotéticas 4, a la segunda le hemos llamado figuras homotéticas 9 y a las terceras figuras homotéticas 7. Si las ordenáramos en función al valor de K desde la mayor a menor, o sea, ¿cuál de estos tres grupos tiene mayor constante K? Las figuras que identificamos con el número 9. ¿Por qué razón? Porque estas es más grande. La segunda sería 4 y la última sería 7. Si en este caso nos pusieran una homotesia de figuras inversas, esa constante sería la última o la menor. ¿Por qué? Porque es negativa.